Tiembla Francia. Porque mientras L'Équipe, el periódico más poderoso del ciclismo mundial, acusa al UAE Team Emirates de faltarle al respeto al Tour, del otro lado del Atlántico, un hombre que ganó 7 Tours y los perdió todos, acaba de decir en voz alta lo que México llevaba meses pensando en silencio, que Isaac del Toro, el chico de Ensenada, Baja California, es el segundo mejor ciclista del mundo. Así, con todas sus letras, lo dijo Lance Armstrong en su podcast, en plena primera semana del Tour de Francia 2026. Ese es el choque que confirma el título de este video y que hoy tiene al ciclismo partido en dos. Pero aquí está el giro que casi nadie está contando esta noche. La noticia del día no fue solamente quién cruzó la meta en Foix. La noticia de verdad es quién decidió no gastar ni una sola caloría de más. Porque hoy, sobre el asfalto ardiente entre Carcassonne y Foix, la respuesta a esta guerra de declaraciones no llegó en un estudio de televisión ni en un editorial. Llegó rodando, con una jugada tan fría y tan calculada que, cuando la entiendas completa, vas a ver este tour con otros ojos. Quédate hasta el final, porque te voy a contar exactamente qué hizo el UAE hoy y por qué esa jugada les da la razón, al mismo tiempo, a Armstrong y a los franceses que están furiosos. Empecemos por la bomba americana. En el último episodio de The Move, el podcast donde Lance Armstrong analiza el Tour junto a George Hincapie y Bradley Wiggins, los tres dedicaron buena parte del programa a un solo corredor, y no fue Tadej Pogačar. Fue Isaac del Toro. Armstrong afirmó que lo considera el segundo mejor ciclista del planeta y fue todavía más lejos. Dijo que si los rivales le dejan marcharse, no van a poder atraparlo, y que los directores deportivos del pelotón ya no pueden concentrarse únicamente en vigilar a Pogačar, porque ahora hay dos hombres del mismo equipo capaces de romper la carrera. Wiggins, ganador del Tour de 2012, explicó que todo el desenlace de la segunda etapa en Montjuic giró en torno al mexicano y a la confianza absoluta que Pogačar depositó en él. Y Hincapie remató con una frase que en México deberían enmarcar: que Del Toro todavía tiene margen para mejorar cuando lleguen las etapas alpinas. ¿Exageración de un ex campeón polémico buscando titulares? Los números dicen otra cosa. Porque aquí viene el dato que muchos aficionados casuales no conocen. Isaac del Toro no es el segundo mejor del mundo según Armstrong. Es el segundo mejor del mundo según la clasificación oficial de la Unión Ciclista Internacional. Desde febrero, cuando conquistó el UAE Tour convirtiéndose en el ganador más joven de la historia de esa carrera, el de Ensenada escaló al segundo puesto del ranking mundial, solo por detrás de Pogačar y por delante de Jonas Vingegaard. Después ganó la Tirreno Adriático, y en la Milán-San Remo se vació como gregario para que su capitán conquistara el monumento que se le resistía. Es decir, la frase de Armstrong no es una ocurrencia, es la lectura literal del papel. Un mexicano de 22 años es, oficialmente, el número 2 del ciclismo mundial. Y mientras en América se le rinde pleitesía, en Francia están afilando los cuchillos. L'Équipe, el diario histórico del Tour, propiedad de los mismos dueños de la organización de la carrera, publicó un editorial durísimo contra el UAE. El motivo, el regalo de Montjuic. Aquella segunda etapa en la que Pogačar, tras aplastar a todos sus rivales junto a Del Toro, decidió cederle la victoria a su compañero mexicano en la línea de meta. Para el periódico francés, aquel doblete fue una respuesta premeditada a la victoria de Visma en la contrarreloj del primer día, una demostración de dominio diseñada para humillar a Vingegaard y al resto del pelotón. Y el gesto de regalar la etapa lo describieron como una forma de irreverencia hacia el propio Tour, comparándolo con repartir premios como si esto fuera un criterium de pueblo. Palabras mayores viniendo del diario que históricamente ha tratado bien a Pogačar, pero no todo el mundo en Europa compró ese discurso. Bjarne Riis, el danés que en 1996 le arrebató a Miguel Indurain su sexto Tour, salió a defender al esloveno. Dijo que le cedió la victoria a su compañero de la manera más respetuosa posible y que si el resto de equipo se siente humillado, eso forma parte del juego y de la psicología de la carrera. Y Tiesj Benoot, capitán de ruta del decatlón, fue todavía más claro. Negó cualquier falta de respeto y afirmó que Del Toro es, quizás, el segundo corredor más fuerte de toda la carrera. Otra vez el mismo concepto, otra vez el número 2. Si te está gustando cómo estamos conectando las piezas de esta guerra, este es un buen momento para suscribirte, porque en unos minutos descubrirás la jugada de hoy que nadie está explicando completa. Y es que mientras el debate ardía en los medios, la carretera dio hoy su propia respuesta. Etapa 4, Carcassonne a Foix, 181 kilómetros con 9 décimas, y un enemigo invisible desde el primer metro, el calor.
38 grados en la salida de Carcassonne, con reportes desde carrera que hablaban de picos rozando los 40. En el menú, 2 ascensos señalados para romper la etapa. El Col de Coudons, 10 kilómetros con 7 décimas al 5,5% de pendiente media, y el Col de Montsegur, casi 7 kilómetros al 6,6%, antes del descenso final hacia Foix. Sobre el papel, un día de media montaña para aventureros. En la práctica, un horno donde se iba a cocinar la jugada más fría de este tour. Desde el banderazo, la batalla por entrar en la fuga fue una locura. El pelotón se estiró, se rompió en grupos por todos lados y los intentos de escapada llovían uno tras otro. Cuando por fin se asentó la escapada del día, el corte era gigantesco. 34 corredores según los datos oficiales con nombres de muchísimo peso como Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Michael Matthews o Biniam Girmay, además de varios hombres del Movistar. Una fuga así, con ese calibre, no se va sin permiso. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Según se confirmó desde las radios del pelotón durante la propia transmisión, tanto el UAE como el Visma querían que esa fuga se marchara. Piénsalo un segundo. ¿Por qué el equipo del líder del Tour querría dejar escapar a 34 corredores? Guarda esa pregunta, porque su respuesta es el corazón de este video. En el sprint intermedio de Quillan, el primero de los puntos calientes del día, Biniam Girmay se llevó la victoria del paso, sumando 25 puntos por delante de Jasper Philipsen, segundo con 20, y Mads Pedersen, tercero con 16. Cumplido ese objetivo, tanto Girmay como Philipsen se dejaron caer de la fuga para reservar piernas de cara a los sprints que vienen en los próximos días, un detalle que muchos resúmenes de esta noche están pasando por alto. Con la ventaja ya cómodamente instalada por encima de los 3 minutos, la fuga encaró el Col de Coudons, y ahí fue Jan Tratnik quien atacó y se llevó los puntos de montaña, por delante de Matías Vásek, Alex Molenar y el español Raúl García Pierna. La carrera de aventureros seguía viva, pero atrás, en el pelotón, el silencio del UAE se estaba volviendo ensordecedor. Con la bendición de los grandes la diferencia se disparó. La fuga llegó a manejar más de 13 minutos de ventaja sobre un pelotón que rodaba a paso de supervivencia bajo el sol del mediodía francés. En el Col de Montsegur, Marco Frigo coronó primero, por delante de Pablo Castrillo, Ramses de Bruyne y el propio nuevo líder virtual de la carrera, Thorstein Thaen. A partir de ahí los escapados se lanzaron al descenso hacia Foix con la victoria de etapa sentenciada para uno de ellos. La pregunta era ¿cuál? Y ahí el Lidl Trek dio una lección de manual. Había metido 3 hombres fortísimos en el corte y se dedicó a controlar cada movimiento sabiendo que, si todo llegaba junto, Mads Pedersen era el más rápido. Los demás lo sabían también, y por eso los últimos kilómetros fueron una guerra de emboscadas. A falta de 8 kilómetros para la meta, atacó el español Raúl García Pierna y el Lidl Trek lo secó sin despeinarse. A falta de 4,5 kilómetros, nadie conseguía marcharse. A falta de 2,5 kilómetros, lo intentó el Movistar, en vano. Atacó García Pierna, atacó Castrillo, atacó Movistar, y todos se estrellaron contra el mismo muro de 3 corredores vestidos de Lidl Trek. A falta de 1,5 kilómetros, el control era absoluto, con Pablo Castrillo ganándose el premio al combativo del día a base de puro corazón. Y a 500 metros de la línea, Matías Vásek lanzó el tren, Pedersen dobló en cabeza y el danés cruzó la meta de Foix con los brazos en alto tras 4 horas, 10 minutos y 45 segundos de etapa. Quinn Simmons entró segundo y García Pierna, el que más lo había intentado, rescató un tercer puesto de puro mérito. Pedersen volvía a ganar en el Tour 3 años después de su última victoria. Antes de seguir, quiero leerte en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Tenía alguien alguna opción real de batir hoy al tren del Lidl Trek? ¿O la etapa quedó sentenciada en el momento en que metieron 3 hombres en la fuga? Cuéntamelo abajo, porque el esfuerzo de corredores como Castrillo y García Pierna merece que la afición lo discuta. Pero la victoria de Pedersen, con todo su mérito, no fue el verdadero terremoto del día. El terremoto llegó en la clasificación general. Porque el pelotón de los favoritos, con Pogačar, Vingegaard, Del Toro y compañía, cruzó la meta a más de 12 minutos, y eso provocó un vuelco total. El noruego Thorstein Thaen, del 1X Mobility, es el nuevo líder del Tour de Francia con un tiempo acumulado de 13 horas 2 minutos y 46 segundos. El estadounidense Sean Quinn es segundo a 28 segundos, y el checo Matías Vásek, tercero a 3 minutos y 50 segundos. Pogačar cae al cuarto puesto, a 7 minutos y 53 segundos, con Vingegaard a su lado con exactamente el mismo tiempo.
Remco Evenepoel queda a 8 minutos y 16 segundos, Isaac del Toro es octavo a 8:17 y Juan Ayuso noveno a 8:20. Train, que ya había vestido el maillot rojo en la Vuelta a España del año pasado, se convierte en el tercer noruego de la historia en ponerse el amarillo del Tour después de Thor Hushovd y Alexander Kristoff, y le da a su equipo el primer maillot amarillo de toda su historia. Sobre el papel, un desastre para el UAE. Y aquí es donde vuelve aquella pregunta que te pedí guardar. ¿Por qué el equipo del líder dejó escapar a 34 corredores? Porque Pogačar no perdió el amarillo hoy, lo regaló. Las radios lo confirmaron, el UAE quería que la fuga triunfara. Llevar el maillot amarillo implica protocolos, ceremonias, controles, prensa y, sobre todo, la obligación de que tu equipo controle la carrera etapa tras etapa bajo 40 grados de calor. Cederle esa carga a un equipo modesto como el 1X, sabiendo que 7 minutos son recuperables en una sola etapa de alta montaña, es ajedrez puro. Y aquí está la ironía que lo conecta todo. Francia acusó al UAE de tratar el Tour como si fuera suyo, de repartir victorias como premios de feria. Y la respuesta del UAE ha sido regalar también el maillot amarillo. Primero regalaron una etapa, ahora regalan el liderato. Este equipo está administrando el Tour de Francia a su antojo, y eso responde a medias la promesa que te hice al inicio. La jugada de hoy le da la razón al equipo, porque efectivamente el UAE juega con la carrera, pero también se la da a Armstrong. Y la pregunta que queda flotando, la más importante de este video, es esta. Si el UAE controla el Tour, incluso cuando pierde, ¿existe alguien en este pelotón capaz de obligar a Pogačar y a Del Toro a pelear de verdad? Esa pregunta nos acompaña hasta el final. Porque fíjate en lo que dijo Armstrong con atención, más allá del elogio. Su análisis fue táctico. A partir de ahora, ningún director deportivo puede diseñar una estrategia pensando solo en Pogačar. Si marcas al esloveno y dejas irse al mexicano según el americano, no lo vuelves a ver. Si marcas al mexicano, el esloveno te ejecuta como hizo en Les Angles, donde soltó a Vingegaard en los últimos 200 metros saliendo precisamente de la rueda de Del Toro. Es una pinza perfecta, y mientras tanto, el duelo de fondo sigue intacto y congelado. Pogačar y Vingegaard continúan empatados con el mismo tiempo entre ellos en la general, como si estos 4 días no hubieran existido. Muy pronto te voy a mostrar por qué ese empate convierte lo que viene en algo histórico, pero antes hay que hablar de lo que esto significa para México. Porque seamos honestos, el elogio de Armstrong es incómodo. Viene de un hombre que representa la época más oscura del ciclismo, el que ganó 7 Tours y los perdió todos por dopaje. Hay quien en México preferiría que ese padrino no fuera él. Pero el fondo del mensaje trasciende al mensajero, porque coincide con el ranking oficial, coincide con lo que dijo Benoit y coincide con lo que cualquiera vio en Montjuic y en Les Angles. Un chico de 22 años, nacido en Ensenada, Baja California, al que la afición ya empieza a llamar cariñosamente el Torito, está siendo señalado por campeones del Tour, por el ranking mundial y por sus propios rivales como el segundo mejor ciclista del planeta, en su primer Tour de Francia. 36 años esperó México a un corredor así desde los tiempos de Raúl Alcalá, peleando con los grandes en los años 80 y 90. Y hoy ese corredor está a 8 minutos y 17 segundos de un maillot amarillo que su equipo acaba de prestar a propósito. Si esta guerra te está atrapando tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campana, porque esta historia apenas está calentando. Y lo que viene puede ser el primer capítulo grande de verdad. Mañana miércoles el Tour tiene una etapa de transición entre Lannemezan y Pau, 158 kilómetros con 3 décimas, prácticamente llana, con una única dificultad puntuable a mitad de camino y un final que huele a sprint masivo. Un día más de descanso disfrazado para los favoritos. Pero el jueves todo cambia. El jueves llega la etapa 6, la primera cita seria de montaña en todo este Tour. 186 kilómetros con 2 décimas entre Pau y Gavarnie-Jedre, con casi 4.000 metros de desnivel acumulado. Primero el Col d'Aspin y después el mítico Tourmalet. 17 kilómetros con 1 décima al 7,3% de pendiente media, la montaña que ha destrozado más carreras que ninguna otra en la historia de este deporte. Y para cerrar, una subida que el Tour de Francia nunca había hecho antes. La llegada a Gavarnie-Jedre, 18 kilómetros con 7 décimas, más suave en el papel, pero con un decorado de alta montaña que promete parar el corazón de cualquier aficionado. Existe la teoría de que esta es exactamente la situación que el UAE buscaba con el amarillo prestado. Llegar al Tourmalet sin la presión de defender nada, con Train cargando el maillot y Del Toro suelto,
sin responsabilidades, con las piernas frescas de un mexicano de 22 años que hoy ni siquiera tuvo que sudar. El jueves, en Gavarnie, vamos a ver si el UAE por fin muestra sus cartas de verdad. Así que aquí está la implicación final de todo lo que hemos contado. Francia quiso castigar la arrogancia del UAE con un editorial, y el UAE respondió regalando el maillot amarillo, como quien presta un juguete que sabe que va a recuperar antes del Tourmalet. Y el dato memorable que te llevas hoy para tu próxima conversación de ciclismo es este. El corredor al que la prensa francesa describe como un regalo, el gregario, el escudero, es oficialmente el número 2 del ranking mundial, por delante del propio Jonas Vingegaard, el único hombre que ha sabido derrotar a Pogačar en un Tour. El regalo resultó ser el segundo mejor ciclista del mundo. La pregunta con la que te dejo esta noche es doble y quiero leerte. ¿Tiene razón Lance Armstrong? ¿Es Isaac del Toro realmente el segundo mejor ciclista del planeta? ¿O todavía tiene que demostrarlo cuando lleguemos al Tourmalet? ¿Y quién gana esta guerra si el UAE puede permitirse regalar hasta el amarillo? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campana, porque el jueves volvemos con el capítulo que puede cambiarlo todo.